Y de regreso en informaciones de nuestro país, parlamentarios de la región de la Araucanía exigieron al gobierno reforzar las medidas de seguridad en la zona, esto tras el atentado incendiario ocurrido durante la madrugada del miércoles en Tolten, donde un grupo de encapuchados incendió 11 vehículos. Queremos profundizar sobre este tema y para eso nos acompaña el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien saludamos. ¿Qué tal, gobernador? Hola, Davor, buenos días, Carla. Gobernador, bienvenido, muy buenos días. Quiero partir con noticias que nos llegaban esta mañana desde la provincia de Arauco, parte también de la macrozona sur, con este operativo que ha permitido la detención de integrantes de la resistencia mapuche Lafkenche y donde la información que manejamos hasta ahora, gobernador, es que dentro de estas personas habría 2 carabineros, uno en retiro y otro en servicio activo. ¿Qué información tiene usted de todo esto y qué tan preocupante es que tengamos carabineros vinculados a estos grupos en este caso, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, yo creo que es un gran avance, principalmente de Carabineros y la Fuerza, en este caso la Armada, que hicieron este operativo para detener a estas 11 personas. Y lamentablemente tengamos personas de nuestros carabineros vinculados a este tipo de hechos. Yo creo que aquí estas son las cosas que no pueden ocurrir cuando es tan difícil poder desarticular a estas bandas donde hemos dicho. Y yo valoro esta acción, pero creo que, y ahora también esperamos que la acción judicial sea que estas personas queden tras la justicia, porque lo que ocurre generalmente es que la impunidad es lo que sigue rondando en nuestra zona, pero hoy día es un avance. Yo lamento, la verdad que es lamentable que una institución como Carabineros, que es tan valorada, tengamos personas de esta institución vinculadas a esto. Yo espero que el juicio pueda dar claridad y que tienen que ser sancionados con el máximo rigor de la ley, porque no puede ser que hoy día quienes están para protegernos estén involucrados en este tipo de hechos. Esto no ensucia obviamente la gran labor que hace Carabineros, pero lamentablemente estas 2 personas no sabemos bajo qué presiones o en qué condiciones estaban operando y es lo que tiene que en realidad determinar la investigación. Pero de todas maneras es muy lamentable y esperamos obviamente el máximo de las sanciones para cada uno de las personas que tomaron detenidas. La resistencia de Lafkenche ha sido terriblemente violenta, es uno de los grupos armados que se mueven en la zona, que han sido de los que directamente atacan a vehículos, han disparado a personas. No olvidemos que incluso hubo problemas con un furgón escolar en su momento y que fue adjudicado también por este grupo. Así que yo de verdad espero que las personas que se detuvieron puedan quedar tras la justicia, puedan cumplir con la condena y obviamente lamentar que dentro de las filas de este grupo terrorista además existan 2 carabineros. Eso no puede ser y esperamos que nunca más vuelva a ocurrir. Gobernador, pero ¿qué tan relevante es este golpe al corazón del grupo de resistencia mapuche Lafkenche, pensando que, claro, ellos son vinculados a muchos hechos de sangre, de terrorismo, como usted lo dice, que han habido en la zona, pero también, a pesar de la detención de ellos, han aparecido otros grupos, lo hemos visto el fin de semana, lo vimos también en el atentado a Angol durante el fin de semana, ayer en el Fundo Carrizal, donde se quemaron las maquinarias. Hay otros grupos derivados de la CAM. ¿Son también relevantes o son células que son insignificantes desde el punto de vista de la persecución? No, son todos absolutamente relevantes. No olvidemos que los 2 últimos atentados que tuvimos en la provincia de Malleco fueron adjudicados por la resistencia Malleco. El atentado de ayer en la comuna, o en la madrugada en la comuna de Tolten, fue adjudicado directamente por la coordinadora Arauco-Malleco. Esto habla, Davor, de que estos grupos siguen activos. Aquí son varias células las que están trabajando en diferentes sectores de nuestra región de la Araucanía. En este caso, el golpe fue en la provincia de Arauco, donde la resistencia Lafkenche es muy fuerte. Pero en Malleco lo que tuvimos el otro día, por ejemplo, con la quema de la maquinaria, donde además se atacó a trabajadores con armas de fuego, lo que tuvimos con el matrimonio, que yo lo fui a ver al hospital de Angol, donde están baleados ella en su rostro y en su brazo, y él en sus piernas, donde estuvo a punto de sangrarse porque tuvo un perdigón en la arteria femoral, que eso, menos mal que fue un piquete y no fue una herida más grande, porque eso se podría haber desangrado en 30 minutos. O sea, aquí todos los grupos que están y la gente que está detrás de estos atentados tienen que ser desarticulados. Yo valoro la acción de lo que pasó en Arauco, yo creo que es muy importante. De la misma forma espero que se pueda actuar con el resto de los grupos que están operando en la región. Y hay algo que queda muy claro: Héctor Yaitul puede estar detenido hoy día, pero la CAM sigue operando. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo. Aquí hay una orgánica de estos grupos que actúan de una manera como guerrilla en nuestra región de la Araucanía. Yo digo la región de la Araucanía, pero desde la provincia de Arauco hasta la región de Los Ríos. Y ojo que probablemente con estas 11 personas que se detuvieron
vamos a tener hechos de violencia estos días, porque es lo que siempre ocurre. Cuando hay un avance por parte de las policías, lo que tenemos de vuelta es violencia. O en unos días más vamos a tener que estar viviendo las presiones por huelgas de hambre, que es lo que siempre ocurre con esta gente. Entonces, yo de verdad espero que las pruebas sean muy contundentes. Yo voy a insistir en lo que siempre he dicho. Yo creo que nuestro marco jurídico legal para esto no es suficiente. Necesitamos una buena ley de inteligencia, necesitamos las modificaciones a la ley antiterrorista, necesitamos una buena ley de reparación de víctimas. El tema de la ley de usurpaciones que va caminando, espero que lo tengamos pronto disponible, porque son elementos legales que permiten que estas personas vayan quedando después detenidas durante mucho tiempo, porque lo que generalmente ocurre es que estas personas son detenidas y al tiempo quedan en libertad y vuelven a ser detenidas muchas veces. Entonces la impunidad en la región y en nuestra zona es lo que más impera. Pero hoy día yo creo que este es un golpe importante y lo valoro, pero espero que con esta misma fuerza se pueda seguir terminando con el resto de los grupos terroristas. Como hemos dicho aquí, el llamado es a desarticular a los violentistas para poder volver a tener una región en paz. Gobernador, a mí no me termina de quedar claro si es que realmente se conoce la dimensión y lo que representa cada uno de estos grupos, o esto es en realidad es algo intuitivo. Uno dice, bueno, aquí hay 11, 12 personas detenidas y nos imaginamos que esto es un golpe a la organización, pero ¿sabemos qué tan más grande es la resistencia mapuche lafkenche? ¿Cuántas otras personas pueden seguir operando para lo que usted dice que es bien conocido porque ha pasado muchas veces? Caen estas personas, seguramente van a ir detenidas, pero después vemos una seguidilla de atentados donde se reivindica la libertad de esas personas, de los llamados presos mapuche. Entonces, uno no sabe cómo dimensionar hasta qué punto estos grupos logran tener, yo no sé si se llamarán soldados, agentes, personas trabajando dentro de su orgánica. Sí, lo que hemos visto es que son muchos los grupos que se han ido adjudicando en diferentes zonas. Se manejan bastante desde el punto de vista territorial. La resistencia lafkenche es una resistencia que es un grupo que opera principalmente en la costa, tanto de la provincia de Arauco como en algunos atentados que hemos visto en la región de la Araucanía, en la zona de Carahue, de Nueva Imperial. Ellos han adjudicado esto, pero también tenemos otros grupos que yo creo que aquí, la verdad que mi apreciación, y eso es parte de lo que tendrá que entregar la investigación, y para eso el gobierno tiene grupos de inteligencia, pero aquí yo creo que todavía sigue una coordinación desde más arriba, que es la coordinadora Arauco Mayeco, que sigue coordinando los grupos en diferentes sectores. Dígame. No, claro, porque yo estaba leyendo información relativa a lo que ocurrió en la Araucanía con estas 11 maquinarias quemadas, y ahí hay una organización, que es la ORT, que me imagino que es Organización de Resistencia Territorial, Lafkenche Guacolda. Al menos yo, no me había tocado mencionarla, entonces no sé si están proliferando estos grupos, son todo lo mismo y en el fondo están igual vinculados unos con otros, se despliegan distintos los distintos terrenos, y usted me dice, bueno, es que eso lo debería saber la inteligencia, pero ¿no hay un problema a lo mejor de no conocer suficientemente o no tener toda la información para poder derrotar definitivamente a estos grupos que cuando uno ve estos nombres dice, chuta, ¿estarán proliferando? ¿Será que esto se va extendiendo? Mire, yo creo que más allá de proliferando, ellos, dependiendo del lugar geográfico donde están, van haciendo los atentados y van adjudicando a estas ORT que ellos llaman. Se han identificado más de 11 ORTs en el último tiempo. Y eso demuestra que, para mí, y esa es mi opinión, aquí hay una coordinación entre todos estos grupos, que no son, en algún momento se pensó que eran grupos descolgados de la CAM, probablemente algunos así lo sea, pero aquí hay una coordinación entre estos grupos. Uno ve la forma en la cual actúan, cómo atentan contra la maquinaria, cómo algunos atentan directamente contra las personas, y se repite el patrón. Entonces yo creo que aquí es todo en una base y en un tronco común, donde salen todos estos grupos armados. La cantidad de personas, la verdad que lo desconozco. Hemos visto atentados donde se ha podido, las mismas gente que son atentados dicen son 13, 14, 15 personas. En el caso de las 11 personas que detuvieron ayer, probablemente fueron todas vinculadas a un atentado. Los atentados que tuvimos el otro día cuando atacaron al matrimonio fueron 15 personas, según lo que hablaron, nos comentó el mismo matrimonio cuando yo estuve con ellos. Entonces, aquí son grupos de guerrillas que se organizan de esta forma, entre 15 y 20 personas o sobre 10 personas, y van atacando. Lo que no queda claro es que si se mueven de una ORT a otra, porque lo que queda claro es que ellos van poniendo sus lienzos y dejando su adjudicación de los atentados dependiendo del sector donde está. En la zona de Ercilla, Angol, ha sido la resistencia Mayeco la cual ha predominado. Ahora tenemos esta nueva ORT, que es Lafkenche Guacolda, como bien mencionado usted, que atentó en la zona costa Araucanía.
tenemos unos grupos que están atentando en la zona de Victoria hacia la cordillera, hay grupos distintos que se han adjudicado atentados en la zona de los ríos. Entonces, yo creo que si bien se adjudican con nombres distintos, aquí hay personas que son las que coordinan los diferentes atentados. Hemos tenido también en el pasado atentados simultáneos en prácticamente las 3 regiones. Eso habla de que aquí hay una coordinación superior y uno esperaría que este tipo de acciones, como la que vimos en la provincia de Arauco, logren dar con una desarticulación que es aún mayor. Pero yo insisto, aquí hay una organización mayor que es la que está articulando, que es seguramente la que está vinculada al tema del robo de madera, desde ahí parte de su financiamiento, al narcotráfico. Estamos hablando de personas que andan con armamento de grueso calibre, fusiles principalmente. Entonces, no estamos hablando solo de una guerrilla campesina, podríamos decir, sino que aquí hay un nivel de organización que es importante y que claramente este es un golpe importante, pero es una parte de lo que se debe seguir avanzando para poder desarticular estos grupos. Gobernador, y con esta seguidilla de atentados, de incidentes que usted mismo ha descrito, que se repiten en algunos lugares de la Araucanía, en la región del Biobío, ¿cuál es la mirada que tiene usted hoy día, que estamos a 21 de septiembre, respecto a la presencia en la zona de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina? Porque lo que usted describe es como que si el territorio estuviera libre, como si fuera Santiago, Calama, Punta Arenas, otro territorio que no estuviera bajo un estado de excepción. Mire, yo soy un defensor del estado de excepción porque creo, y cuando hablo con los vecinos de la región, ellos plantean que se sienten más tranquilos en muchas zonas de la Araucanía. Pero creo que el estado de excepción, de la forma en la cual está operando, por lo cual fue renovado 16 o 17 veces en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que lo ha renovado 34 o 35 veces ya el gobierno del presidente Gabriel Boric. No olvidemos que también estuvimos 30 días sin estado de excepción, donde tuvieron que reponer el estado de excepción porque la violencia se estaba escapando cuando recién llegó el presidente Gabriel Boric. Ha sido una medida que ha servido para controlar un poco, pero no sirve para desarticular. Yo creo que eso es lo principal. Aquí obviamente no estamos como estar en el centro de Santiago. Aquí la delincuencia en muchas zonas de la Araucanía es intolerable. Hay zonas de nuestra región donde la gente no transita tranquila, hay sectores donde prácticamente no entra nadie. Me refiero a las zonas cercanas a Temucuicú y algunas zonas cercanas a Victoria, cercanas a Angola, en Ercilla, en Pidima, donde la violencia es de todos los días. Y yo creo que ahí es donde falta esta voluntad política para desarticular. Por eso valoro este avance, pero creo que no es suficiente. Y por otra parte, creo que tenemos que trabajar en leyes que realmente nos permitan dar con el paradero de esta gente. Aquí prácticamente tenemos un atentado al día. Y tenemos víctimas que se generan todos los días. Y usted verá que el grado de impunidad que tenemos en la región es gigantesco. Entonces, nosotros acá estamos en una zona que está absolutamente complicada, pero también debo ser responsable. No es toda la región de la Araucanía, son zonas puntuales y por lo mismo uno exige que haya un mayor control en eso. Yo creo que el estado de excepción cumplió un ciclo importante, pero hoy día, si no pasamos a la acción, si no se declara una guerra derechamente contra el terrorismo, si no logramos enfrentar a estos grupos y desarticularnos, vamos a seguir años y años, y el estado de excepción no puede ser eterno. Por eso el nombre de estado de excepción. Nosotros tenemos que lograr entregarle paz y tranquilidad a la gente, y para eso necesitamos que las acciones que se tomen sean acciones que realmente logren desarticular estos grupos. Desde el punto de vista del Ejecutivo y desde el punto de vista legislativo. Usted hablaba al pasar de la ley de usurpaciones, que es algo que se ha discutido en el Parlamento con muchísima polémica y que además muy probablemente vaya a ser vetado por el gobierno, que ha dicho que no está de acuerdo con algunas de las disposiciones de esa ley, que entre otras cosas establece esta idea de la defensa o de la autodefensa privilegiada. El gobierno dice que eso podría dar pie, origen a enfrentamientos armados. ¿Usted no cree que eso podría ser más problemático para la zona, o efectivamente creen que esa es una buena herramienta porque ya las personas necesitan tener como cierta certeza de que si se defienden no van a tener problemas con la justicia? Mira, hoy día lo más importante que la ley de usurpación es alguien que usurpa un campo, solamente tiene una falta, con suerte pagan 20.000 pesos, y lo que provocan en esto es gigantesco, porque hay agricultores que no pueden producir, gente que no puede desarrollarse, personas que no pueden transitar. Y si hay algo que hemos visto en el delito de usurpación es que después de la usurpación viene la extorsión y viene toda esta cantidad de delitos que muchas veces se viven en la Araucanía. Yo creo que ahí hay que ser sumamente claro. Aquí hay leyes que están sobre otras. Aquí tenemos una ley de control de armas. Los agricultores no pueden salir armados a defender un campo, y eso es algo que va a que queda en el marco legal y que hoy día lo tenemos. O sea que el porte de armas es un tema que está regulado. Aquí sí, lo que sí puede haber, que grupos de agricultores van a ir a oponerse de que les tomen un campo, sí, mientras llega obviamente las Fuerzas Armadas o Carabineros. Eso es lo que se espera con esta ley de usurpaciones, pero lo que pasa es que estamos en una discusión un poquito desde el punto de vista más de la ley, o un poquito con una visión un poquito de una discusión que también se dio en otras leyes. No olvidemos que el estado de excepción
costó mucho que fuera aprobado y lo realizamos gracias a una consulta que hicimos desde nuestro gobierno regional, que lideramos acá en la Araucanía, donde la mayoría de las personas de la Araucanía planteó que tenía que renovarse el estado de excepción. Con esos datos, los parlamentarios votaron la renovación en el gobierno del presidente Piñera. Lo mismo pasó en la discusión con la ley del robo de madera. Muchos parlamentarios decían que esto era una ley contra el mundo mapuche. ¿Qué cosa más injusta plantear eso? Entonces, yo creo que es importante dejar que las leyes operen, ver cuál es el funcionamiento para después hacer la evaluación. Yo creo que aquí el gobierno se está adelantando y está suponiendo cosas que en la realidad yo creo que no van a pasar, pero lo que no podemos dejar que siga pasando es que se sigan usurpando los campos en nuestra región de la Araucanía, porque el delito de usurpación, insisto, trae consigo el delito de extorsión y después de eso todo lo que nos ha tocado ver en los niveles de violencia, de quema y de destrucción en nuestra región. Gobernador, y a propósito de leyes, ¿usted está conforme en la forma en que el gobierno del presidente Boric enfrenta estos hechos policiales, terroristas, como usted lo quiera llamar? Ayer escuchaba al subsecretario Monsalva que decía que cada acto que hay da objeto a una nueva querella, que hay eficacia penal en nuestro país gracias a las querellas que presenta el Ministerio del Interior. ¿Usted coincide con esa mirada o no? Yo tengo una mirada distinta en ese sentido. Y no solamente, y lo digo abiertamente, a veces creen que uno, porque soy el gobernador de oposición a nivel país, tengo una visión crítica solamente sobre este gobierno. Yo creo que las querellas contra quienes resultan responsables, tanto en este gobierno como en el gobierno anterior, no han surtido prácticamente efecto. Yo valoro, porque en cifras se ha planteado que aquí se ha logrado detener más personas, y yo creo que eso es un dato que es importante. Pero hoy día estamos llenos de querellas, y si usted le pregunta a las víctimas, que son con las que tenemos que trabajar todos los días, acá desde el gobierno regional, con los planes de reparación de víctimas, en los cuales estamos trabajando, la verdad que la gente queda en la más absoluta impunidad. Entonces yo creo que aquí, más allá de presentar querellas, que es una responsabilidad por parte del Estado hacerlo, lo que necesitamos acá es poder tener una acción que sea mucho más efectiva, insisto, en la desarticulación de estos grupos. Si no sacamos nada con llenarnos de querellas, como lo hicieron en el gobierno anterior y lo están haciendo en este. Pero si no logramos que estas personas estén tras las rejas, que enfrenten a la justicia y que obviamente salgan de circulación y dejen de hacer estos atentados, es una situación que se va a complicar mucho. Yo creo que en ese sentido creo que no se ha cumplido el objetivo solamente llenándonos de querellas, pero insisto, yo valoro, por ejemplo, la acción que pasó ayer y valoro que hayan más detenidos, pero este tema podemos ver que no se termina, que la semana pasada, después de una semana de tranquilidad por la huelga de hambre que se hizo en Angol, volvimos a los atentados en la zona de Malleco y de una forma muy dura, muy cruda, y lo que a mí más me preocupa es que estamos pasando de los atentados que eran primero quema de maquinarias, quemas de casa, pasamos a la quema de colegios, de iglesias, y la semana pasada en Angol lo que vivimos fue disparos directos a personas. Estamos volviendo a eso. No queremos tener más, obviamente, un matrimonio Luxinger-Macay, que ha sido uno de los hechos más dolorosos que nos ha tocado vivir en nuestra región de la Araucanía. Esos son los tipos de cosas que no queremos vivir más acá, y para eso necesitamos un Estado mucho más fuerte, con leyes mucho más robustas y obviamente con una voluntad política de terminar con estos grupos que no tienen ninguna ganas, ni capacidad, ni intención de dialogar, ni mucho menos hoy día están representando al mundo mapuche. Ya, para finalizar, y en este mismo sentido, con esta misma mirada, nuevamente parlamentarios, sobre todo oposición, piden aquí que se establezcan más medidas y que se agudice o se mejore el estado de excepción constitucional. Pero usted, ¿hay espacio para mejorar, fortalecer el estado de excepción? El diputado Joanet, por ejemplo, ha dicho que los militares están de manos atadas. Por favor, el gobierno que desate las manos de los militares. No sé exactamente a qué se refiere eso y cuál es su mirada, si es que se puede incrementar o mejorar el estado de excepción. A ver, yo creo que el estado de excepción claramente se puede mejorar. Creo que con las herramientas que hay, si hay voluntad política y hay un respaldo que tiene que ser total a la labor de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se puede avanzar. Lo que vivimos ayer con allanamientos a estas 11 o 12 casas en la provincia de Arauco, con apoyo de las Fuerzas Armadas, es una señal de que se puede avanzar de manera distinta. Y aquí también tienen que estar súper claros, quienes se enfrentan a los militares tienen que responder. Y yo creo que eso es lo principal. Yo comparto de que bajo este estado de excepción se pueden hacer muchas más cosas, que tiene que haber obviamente un respaldo político mayor y transversal. Yo creo que eso tiene que ser absolutamente explícito, y hoy día lo que no podemos es tener ninguna chance que tenga una herramienta que tenga hoy día el Estado y el gobierno para poder avanzar en entregar tranquilidad, paz y seguridad en nuestra región de la Araucanía. Entre otras, hay muchos parlamentarios que han planteado incluso el estado de sitio. Yo creo que es algo que es evaluable, que es una herramienta que hoy día el gobierno tiene, que no lo estamos pensando ni siquiera para una provincia completa ni para la región, sino que, bueno, veamos cuáles son las zonas más complicadas donde pudiéramos operar con un estado de sitio y por qué no hacerlo. Yo creo que hoy día
muchas veces se habla mucho de coartar o de prohibir las libertades de las personas. Le puedo asegurar que en zonas de nuestra región de la Araucanía la gente no transita por miedo en las noches, no se puede mover de sus casas porque tienen miedo que les pase algo, no dejan las casas solas, le tienen miedo a mandar a sus hijos al colegio. Bueno, en esos lugares, obviamente, un estado de sitio, sin lugar a duda, podría funcionar y ojalá poder detener a estas personas. Gobernador Luciano Rivas, nos quedaremos muy atentos a lo que pasa en su zona, en la Araucanía, también en el Biobío, en el Ñuble, que han sido objeto de estos atentados en las últimas semanas. Gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Gracias, gobernador. Muchas gracias, Davor. Carla, que estén muy bien. Gracias, buen día. Vamos.